Se va a ver más pequeño de lo habitual porque no estoy usando modo presentación. Pues si alguien tiene alguna idea de cómo hacerle más grande la pantalla, pues puede hacerle eso. así, ¿verdad? Sí. Le puedo hacer eso. Ok. ¿Qué número es más pequeño? ¿Qué número de los dos que están aquí es más pequeño? ¿4 por 10 a la menos 9 o 1 por 10 a la menos 5? 1 por 10 a la menos 5. El 4 es más grande que el 1. Pero cuando hablamos de la notación científica, entre más negativo sea el superíndice, en este caso menos 9, es más grande que menos 5. En realidad lo que estamos diciendo es que la cantidad es menor. Oh, ya, sí. Mucho menor. Batallamos con los números grandes y con los números pequeños. Bueno, con los grandes realmente no batallamos mucho si se trata de dinero. Porque si quisieras que te dieran 1 por 10 a las 6 dólares, ¿de cuántos dólares estamos hablando? Muchísimo. No, ¿cuántos? Exactamente. 1 por 10 a las 6 dólares. ¿Cuántos dólares son? 1 por 10 a las 6. Pero realmente las cantidades se pueden expresar de diferente forma, ¿no? La notación científica nos ayuda a tener en un espacio más pequeño una cantidad que puede ser grande o pequeña. Miren esta escala. Tenemos ahí números que comienzan en la parte de arriba. Quizás no lo ven bien ustedes, pero es punto 0,0000000. Hay un montón de ceros y después sigue el 1. Y en la parte inferior 1, 0, 0, 0, 0. 10 a la menos 14, el primer número de arriba, y 10 a la 14. Estamos hablando de un rango súper amplio. Miles de veces la diferencia entre un número y otro. No quisiéramos estar batallando, especialmente cuando los números son pequeños. Todo lo que es mili, por ejemplo, 10 a la menos ¿cuánto? Menos 3. Micro, menos 6. 10 a la menos 6. Nano, Menos 9. ¿Puede mostrar el código? el código. Sí, de Menti. Es que no van a tener acceso. Ah, ok. ¿Sí? Es que ¿Seguro? vi que habían respondido la otra. Ah, bueno, los que pueden entrar, es que en teoría, ¿dónde está el código? La parte de arriba. Es que en lugar de trabajar con tantos ceros, ya sea a la derecha o a la izquierda, pues trabajamos con un número que tiene una base, en este caso 10, y entonces ponemos el exponente. Si el exponente es negativo, ya sabemos que ese número es muy pequeño. Entre más grande sea ese número, realmente entre más pequeño, es que la cantidad de la que estamos hablando es más pequeña. Y entre más alto, mayor. Entonces nos vamos a quedar en este momento nada más con los números pequeños, porque de eso vamos a hablar, de la concentración de los protones, que es una cantidad realmente muy pequeña. Ahora, cuando utilizamos una escala logarítmica, tomamos los exponentes de esos números que están ahí. Por ejemplo, si tomo 1 por 10 a la menos 9, el exponente es menos 9. Y ya puedo trabajar con una escala logarítmica. Las escalas logarítmicas tienen un problema. ¿Cuál es?
¿Alguien tiene una idea? Porque una escala lineal, ya sabes que cuando vas de 5 a 6 es lo mismo que de 6 a 7, que de 7 a 8, que de 8 a 9. Pero cuando tienes escalas logarítmicas, no es lo mismo ir de 3 a 4, no es la misma distancia que de 4 a 5, que ni de 5 a 6 va cambiando. Ahora, ¿a quién le gusta trabajar con los números negativos? No nos gustan ni los números pequeños ni grandes, a menos que sea dinero, y tampoco nos gustan los números negativos. Entonces, ¿qué tal si a esos números negativos, menos 1, menos 2, le quitamos el signo y ya entonces convertimos a números positivos? Más fácil, ¿no? Y entonces tenemos ahí desde el 0, 1, 2, 3 hasta el 14. Hasta el 14. Pasando por, digamos, la mitad sería ¿cuánto? 7, exactamente. ¿Sí? Entre 0 a 14 la mitad es exactamente 7. Así que vamos a considerar esta franja de valores ahí, ¿ok? Por favor, céntrense en esto. Cuando estamos hablando de pH, no estamos hablando de nada extraordinario. Estamos hablando de la concentración de hidrógeno, los protones. pH se define como potencial, el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones o protones. Logaritmo negativo. Si los logaritmos eran 7, si el logaritmo es 7, ¿de dónde sacamos ese? Bueno, menos 7. ¿De dónde sacamos ese menos 7? Era el exponente, ¿verdad? En la notación científica. 1 por 10 a la menos 7 es, hablamos de .00001, ¿verdad? .00001 se escribe 1 por 10 a la menos 7. Le quitamos el signo negativo, porque menos por menos, ¿qué nos da? Más. Entonces ahora pH igual a 7. Eso es todo lo que se hace. pH significa concentración de protones. pH significa concentración de protones. pH significa concentración de protones. Y utilizamos esta escala para no batallar con números tan pequeños. Así que deben de mantener ustedes en mente realmente qué es lo que están viendo. Miren, la concentración de sodio en nuestro cuerpo, números redondos, vamos a ponerlo en 140 milimoles por litro. 140 milimoles. La unidad mili, ¿cuánto es? 1 por 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 3. Es una cantidad pequeña, un milimol. Pero la concentración normal de protones en nuestro cuerpo no anda en milimoles, ni en micromoles. ¿En cuánto es la concentración normal de protones en el cuerpo? En la sangre arterial específicamente. Vamos a hacer mucha referencia a la sangre arterial. ¿Cuál es el valor normal de la concentración de protones en la sangre arterial? Aquí está, miren. La concentración normal es 40, ¿qué cosa? Nanomoles. 40 nanomoles. Es muy diferente decir milimol a nanomol. ¿Cuál cantidad es más pequeña?
Nano, ¿verdad? Nanomol, definitivamente. Nanomol 10 a la menos 9 y esta era 10 a la menos 3. Ahí viene otro aspecto importante. Cuando hablamos de las variaciones en la concentración, el rango en el cual varía la concentración de protones es muy estrecho. Aunque ese tema lo vamos a ver más profundamente en fisiología, quiero anticiparles que tienen que prestar mucha atención a los rangos de variación de pH, porque realmente significan grandes cambios. Recuerden que la escala logarítmica no es lo mismo brincar de un número entero a otro número entero. Si brincamos dos números enteros, estamos hablando 1000 veces más. En una escala lineal, pues sería el doble nada más. Si vas de 2 a 3, de 3 a 4, 4 es el doble de 2. Pero en una escala logarítmica no es así. Es muchísimo el cambio. Entonces, ¿cuáles son los rangos de pH de nuestro cuerpo? Lo normal, esto, ¿cómo convertimos nanomol a pH? Usando la calculadora. ¿Cómo convertimos, Francisco? Silvia. De concentración, si yo tengo la concentración, tengo que escribirlo en la calculadora, como está aquí, 4 por 10 a la menos 8, o 40 por 10 a la menos 9, 40, háganlo por favor, por 10 a la menos 9, y entonces, ¿qué operación matemática hago en la calculadora? 40 por 10 a la menos 9, ¿cómo se escribe en la calculadora? ¿Lo pueden hacer? Sí, claro. Entonces, el número que nos sale va a ser un número, si sacamos el logaritmo de ese número, va a ser un número, ¿cuánto te dio? 40 por 10 a la menos 9, o 4 por 10 a la menos 8, y le sacas el logaritmo, ¿cuánto te dio? Tienen que tener a modo de calculadora científica para que les den. Pero hace el logaritmo de eso. El logaritmo de la concentración. La concentración es 40 por 10 a la menos 9. El logaritmo de eso, ¿cuánto es? 7.39. Ok, perfecto. Menos 7.39. Lo redondeamos a menos 7.40. Pero todavía hay que hacer algo más. ¿Quitarle qué? El signo negativo. O sea, la concentración de 40 por 10 a la menos 9 o 40 nanomoles es el pH que representa 7.40 o 7.4. ¿Okay? En la sangre arterial el pH varía muy poco, de 7.35 a 7.45. Y vean, cuando hablamos de nanomoles, ¿de cuánto a cuánto es el cambio? Lo normal es 40 nanomoles. Lo más bajo, ¿cuánto sería? Del rango normal. 35, lo más bajo, y lo más alto, 45. Otro asunto que debe quedarles bien claro es que la escala de pH es inversa a la concentración. La escala de pH es inversa ¿a qué cosa? Concentración. A la concentración de protones. Miren, si yo digo 45 nanomoles, esa es la concentración. ¿Cuánto es el pH?
7.35. O sea, la concentración es alta y el pH bajo. En el otro extremo, ¿cuánto es la concentración? Baja. ¿Y el pH? Alto. pH es inverso a la concentración de protones. pH es inverso a la concentración de protones. Eso sucede porque pues estamos utilizando una escala logarítmica a la cual estamos cambiando el signo de negativo a positivo. Ojo con eso. Entre más alto sea el pH, quiere decir que la concentración de protones es más baja. Entre más bajo es el pH, quiere decir que la concentración de protones es más alta. Eso es fundamental. ¿Qué más? Le puse ahí el rango de mili a micro, pero bueno, si tenemos el pH, ¿cómo calculamos la concentración de protones? Eso es algo que muy pocas veces lo voy a pedir, pero ¿qué se haría? ¿El logaritmo? A partir de un pH X. Si te dicen, ok, el pH es 7.20, 7.3, pH 7.3. ¿A cuánto equivale en concentración? ¿Cuál es la concentración que corresponde a ese pH? ¿Qué tenemos que hacer? Prácticamente son los pasos inversos. En el primer caso que hicimos, teníamos la concentración, le sacamos el logaritmo y después le cambiamos el signo. Concentración, logaritmo, cambio de signo. ¿Cuáles serían los pasos inversos? Dividir. Cambio de signo. Y lo inverso del logaritmo, que es el antilogaritmo. A ver, háganlo a ver si les da. Pongan el valor de pH 7.30, cambien el signo y saquen el antilogaritmo. ¿Cuánto les dio? Pues, No sé. no sé. A ver. Córtale, vamos a ver si alguien lo tiene por ahí.